Estamos en comunicación con el ministro Daniel Golan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por atendernos, ministro. Ministro, ¿nos escucha? No, escucho muy bajito. Lo corregimos ahora, si no hay problema. Lo podemos mejorar. Ministro, veíamos las placas, las citas de hace algunos días en las que decía que el sistema... ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien, le damos la bienvenida nuevamente, entonces le agradecemos por estar con nosotros. Gracias. Veíamos hace un ratito, ni bien abríamos el programa, el textual que hablaba de cadáveres apilados, la posibilidad del colapso del sistema sanitario en la Argentina si no continuamos cuidándonos como hasta ahora. No es textual. Precisamente el periodismo argentino instala frases que no fueron dichas. ¿Cuál era la textual? Pregúntenle y pídanle al periodista Antonio Novas cómo fue la entrevista. Él me pregunta, si hoy se levantara, porque era la cuestión de los anticuarentena, si hoy se levantara completamente la cuarentena, los que vivimos en el área metropolitana, vamos por todo el país, bueno, implicaría volver a una total normalidad de circulación. Entonces yo hice referencia a las imágenes que mostraron hasta el cansancio, profusamente, todos los medios de comunicación, todo el tiempo, horas y horas, de féretros, cuerpos en Roma, en Italia, en Nueva York, en Manaus, en San Pablo. Bueno, todas esas escenas horribles que mostraron los medios durante tanto tiempo, y yo le dije que eso que habían mostrado los medios no lo queríamos para la Argentina, porque eso no se nos va más de la memoria ni de las retinas. Esto es un shock, sería un trauma muy fuerte, además obviamente de un montón de vidas perdidas. Y entonces yo le decía, eso que mostraron ustedes, los medios de comunicación, las portadas, no lo queremos para Argentina. Eso luego se tergiversó. Bien. Bueno, y se reduce a una frase que, ¿no? Ministro. Porque convengamos que fue así, no soy yo el que mostré las imágenes, las mostraron los medios profusamente. Ahora, en ese sentido, ministro Golan, si hoy, como muchos en este momento, algunos están manifestándose en el Obelisco, como lo han hecho en algunas otras oportunidades contadas y con contados asistentes también, o aquellos intelectuales de la oposición que denuncian cierto riesgo de la democracia por las disposiciones sanitarias, si finalmente se levantara hoy, en este momento de la curva, ¿el desastre sería idéntico al que usted está contando y narrando de otros países? Mire, nosotros hemos mejorado muchísimo en todo el país el sistema sanitario, en todas las jurisdicciones, preparándonos. Pero si hoy se levantara la cuarentena, las imágenes que vimos de otros países serían similares, porque ustedes pónganse en esta composición de lugar. Hoy tenemos una cantidad importante de contagios y imaginen las canchas de fútbol llenas, imaginen los teatros, los cines, la población viajando hacia lugares donde no hay ningún caso hoy, provincias, municipios del interior de la provincia. Fíjense ustedes, si una persona va, por ejemplo, a Necochea y va a una fiestita y contagia a 22 personas, imagínense 100, 200, 300 personas entrando a una ciudad como esa, desde el conurbano y que estén contagiadas. Es un desastre, pero digamos, esto no lo puede negar más que un necio, porque fíjense lo que está pasando en Irán, ¿no? Recién mirábamos la segunda oleada en Irán ya superó la primera, que fue de miles y miles de casos. Entonces, estamos ante un virus que al mundo científico lo tiene desorientado en cuanto a su comportamiento. Todavía no podemos tener certezas de si tenemos segunda ola, primera ola. Perdón, ministro, en relación a esto, porque Francia acaba de comunicar en el día de ayer, uno de los capos, digamos, del manejo sanitario e infectológico del país, que estaba superado ya el problema del coronavirus en Francia y están abriendo fronteras con Italia, también autorizan viajes, por ejemplo, en el verano a España. ¿Usted siente que son imprudentes con esta decisión, que nunca se puede llegar a controlar la pandemia hasta que nos salga una vacuna o un tratamiento? No, yo interpreto que ellos están en una etapa donde han tenido una oleada muy grande y ahora hacen
lo que se hace en otros países, se evalúan las autoridades que se pueden ir abriendo determinado tipo de actividades, no todas y libremente, y irán evaluando qué es lo que pasa. Ahora, si vemos Irán, es preocupante, porque la segunda ola ya empezó a superar a la primera. Digo, esto, como decimos siempre, esto es un día a día, hay que ir viendo qué pasa. Fíjense que los anticuarentena hablan como que la cuarentena fuera la misma de hace un mes y medio. La cuarentena es totalmente diferente. Hoy, en base a lo que aprendimos, al conocimiento que tenemos, sabemos en qué lugares podemos abrir un poco, si llega a haber un caso o un brote, cómo actuar. Entonces ahí se libera mucho más. En el 85% del país, en términos no poblacionales, sino de territorio, hoy están mucho más liberados que hace, obviamente, un mes y medio atrás. Lo que no se puede tener es la irresponsabilidad de decir no pasa nada si abrimos todo, en el mismo momento en donde estamos empezando los meses de frío y de invierno, que presumiblemente, por todo lo que se ve, son los meses en donde el virus se pone más agresivo, o por lo menos que tiene aún un mayor índice de contagio. Entonces, digo, uno razonablemente puede discutir si flexibilizamos un poquito más algo, aquello, acá, en qué lugar, es razonable. Ahora, los anticuarentenas, que era la pregunta que me hizo el periodista Nova, plantear el levantamiento total sería un desastre, sinceramente. Bueno, hoy hay una nueva manifestación anticuarentena, el Argentinazo, que está convocado en el Obelisco, ¿correcto, Luis? Así es, desde las 16 horas. Ahora, me gustaría preguntarle, ministro, ¿cuál es el mayor punto de conflicto, el mayor foco de atención que hoy están atendiendo en la provincia de Buenos Aires? Hablaba el gobernador en la conferencia el otro día de la heterogeneidad, lo distinto que es los distintos distritos del interior de la provincia o el primer cordón del conurbano. Pensar las realidades son situaciones muy distintas. Por supuesto, sí, la atención está puesta fundamentalmente en el AMBA, no cabe duda que ahí está el principal problema, y cuidar a todos esos otros municipios de la provincia de Buenos Aires en donde no tuvimos circulación. Y dentro del AMBA, dentro de lo que es el área metropolitana, que somos 15 millones de habitantes entre la ciudad de Buenos Aires y lo que es el AMBA bonaerense, nuestro principal punto de preocupación hoy es que en aquellos lugares donde la gente vive con mucho mayor nivel de hacinamiento no se nos produzcan los brotes, como vimos en Villa Azul, que por suerte se está pagando, el de Ensenada y Berizo, el barrio José Luis Cabezas, que también con muchísimo control y presencia se está pagando. Pero es una lucha titánica, porque imagínense que nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 1.800 de este tipo de barrios que pueden ser por ahí más vulnerables. No son todos iguales, ¿eh? Hay algunos que por más que viva gente hacinada dentro de un domicilio, son parcelas grandes y separadas, no hay construcciones de 4 o 5 pisos como en algunas construcciones de la ciudad de Buenos Aires y algunas del primer cordón del conurbano. Hay que ir tomando una solución para cada una. Nosotros tenemos distintos tipos de procedimientos de acuerdo a una serie de variables de barrios en donde tenemos que ir con un operativo que denominamos rojo, uno que denominamos amarillo y uno que denominamos verde, según esa serie de variables. Ahora bien, yo quiero recalcar una cosa. En los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires, el 18,4%, hay que actualizarlo probablemente, sea levemente superior, de los casos están en este tipo de barrios. En la ciudad de Buenos Aires, más o menos, por lo que nos informan las autoridades, es el 50-50. Y ahora un poquito más del lado de los que no ministro, son barrios populares. Eso lo está diciendo específicamente para no crear falsas ideas de que de pronto en barrios vulnerables la concentración demográfica en otros barrios no tiene que ver específicamente con eso. Hay una mayor propensión, obviamente, si usted vive en un hábitat construido como, por ejemplo, la Villa 31. Son 5 pisos y es 1,5 kilómetros, un poquito menos, por 350 400 metros. Y ahí viven 40.000 personas. Obviamente que es muy difícil lograr un aislamiento social en barrios de esas características. Nosotros tenemos en el lado de Buenos Aires algunos parecidos, no exactamente iguales porque no son de... También es muy difícil lograr una
hay un aislamiento social, porque en una misma construcción de 4 o 5 pisos, con una escalera tipo caracol, compartiendo por ahí un baño, vive un montón de gente, y eso es casi como una incubadora gigante para un virus. Por eso en los barrios de este tipo, en donde no se le puede pedir a la gente, porque no tiene habitaciones, que estén separados, ¿no es cierto?, hay que actuar muy fuertemente, ayudándolos, apoyándolos, cuidándolos, llevándolos lo que necesitan, todo lo que necesitan, pero intentando que cuando hay un foco allí, no se nos vayan para otros barrios. Ese aislamiento que vimos en Villa Azul, de donde hablaba hace un ratito, ¿se podría llegar a ver en otros distritos, en un edificio, en un barrio privado? Si fuera necesario, ¿se va a implementar? Bueno, a ver, en un barrio privado obviamente las casas están separadas por mucho terreno, ¿no es cierto? Uno podría pensar otra estrategia. Ahora, si yo de repente me dicen, en el barrio privado tal, hay 70 casos de coronavirus, ¿a alguien se le ocurriría en ese barrio ir a jugar al golf, a la pelota, entrar y salir libremente? No, tendríamos que hacer un dispositivo acorde a esa realidad, en donde por ahí mucha gente se puede quedar en su casa aislada porque puede hacerlo, un dispositivo específico. Entonces, hay un concepto general, que es uno aísla para que no contagien a otros, se va con todo el apoyo necesario para poder dar respuesta a lo que significa ese aislamiento, pero usamos el mismo criterio, por ejemplo, para un geriátrico. Claro. Nosotros cuando tenemos que hacer un geriátrico con 100 personas, vamos con el equipo médico, se sacan a los que están confirmados, se trata de separar al resto, se lo va siguiendo día a día. El protocolo dice que no hay que levantar el geriátrico. Es peor para el viejito sacarlo si no hace falta, pero sí cuidarlo y hacer todo el estudio epidemiológico hasta que se apaguen los casos y no haya casos nuevos. Es una estrategia con un concepto de fondo que es similar, pero que se aplica según cada realidad. Ministro, ¿qué siente, dada también su historia personal y la historia política del país, cuando intelectuales, mayormente opositores, o así se declaran, al gobierno de Alberto Fernández, firman un documento al que llaman infectadura a esta situación de prolongación de cuarentenas? No, me parece que hubo una enorme irresponsabilidad, me parece que se mezclan cuestiones políticas, que no... La verdad que nosotros estamos trabajando tan bien con el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, todo el tema AMBA, provincia, ciudad, y las reuniones son cordiales, son técnicas, son con fundamento científico, y la verdad que ver gente que plantea esto, de que es una infectadura, cuando lo que estamos haciendo es cuidar a la gente, intentando dar todo lo que podemos para cuidar a la gente, es como un contraste. A mí me hace mucho ruido cuando veo a algún ministro o secretario, fue las dos cosas del gobierno anterior, diciendo que hay que levantar completamente la cuarentena. Me hace ruido, sinceramente, con el respeto que lo tengo, porque cuando hablo con las autoridades sanitarias y políticas de su partido político, de la Ciudad de Buenos Aires, y muchos intendentes no dicen lo mismo. Entonces me parece que, al contrario, protegen a su gente, tratan de cuidar a su gente. Entonces a mí me parece que... ¿Y cuál sería el fin entonces? Porque usted está haciendo referencia a Rubinstein. Me parece que hace falta estar todos juntos ahora. No es tiempo para, ante una crisis de este tipo, estar inventando estas cosas que no hacen nada bien a nadie. ¿Qué hubiera pasado si teníamos que atravesar esta crisis, esta pandemia mundial con el gobierno anterior, ministro? No lo sé. Yo, en realidad, futurología no sé, yo lo que digo es que hoy estamos trabajando como nos pidió el presidente, como nos pidió y hace el gobernador Kicillof y como hace el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Estamos trabajando en conjunto, con algunas estrategias diferenciadas, obviamente, por las características de cada lugar, luego se verán los resultados, y con la misma determinación, en donde uno dice, puedo liberar tanto, y lo han dicho todos, tal actividad o tal otra, si vemos que se nos desmadra demasiado la curva, volvemos para atrás. Esto es Ministro, una cuestión del día a día. Déjeme no ser creativo, hoy de verdad no estoy inspirado, así que voy a tomar la pregunta de Tati para reconvertirla y hacerle la pregunta de otra manera. ¿Qué hubiese pasado si esta pandemia la atravesábamos con la mirada sanitaria de la política implementada por el gobierno anterior? Bueno, nosotros, les soy sincero, en esto no puedo ser necio, nosotros encontramos un sistema de salud en lo que es la provincia de Buenos Aires, que lo hemos dicho antes de la pandemia, ¿no? Después ya no quisimos hacer
leña del árbol caído, porque tenemos que ponernos todos juntos a trabajar en esto, pero lo hemos dicho, sería hipócrita negarlo, que encontramos un sistema bastante debilitado. Bueno, pero nos pusimos a trabajar, se ha fortalecido con el aporte de todos, con el apoyo de todos, con los legisladores. Entonces la verdad es que ahora hay que abocarse a la pandemia. Después serán tiempos de sacar conclusiones y de empezar por ahí a discutir sobre debates que son más de tono político partidario. Le agradecemos muchísimo la comunicación, ministro Golan. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.